Muy buenos días. Acabamos de leer, antes de la ofrenda, un pasaje muy importante que se trata de el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo, formamos parte de ese cuerpo, cada uno de nosotros, siendo miembros, cada uno con nuestra función, cada uno con un don, un talento que podemos usar para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos en Cristo. En este capítulo nuevo que estamos a punto de comenzar hoy, Tito capítulo 2, nosotros vemos que en ese capítulo, el 2, Pablo quiere enfocarse mucho en cómo debemos vivir y actuar como hermanos en la iglesia, cómo debemos vivir los unos con los otros en la fe. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 1 al 6. No olvidemos de que Pablo escribió esta carta específicamente a su hijo en la fe, a Tito, pero estas palabras no eran solamente para Tito, sino también para todos los cristianos, para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque son palabras que hablan de nuestro comportamiento y nuestra vida de fe. Y esto es para todos nosotros. Vamos a orar y vamos a recordar esto al leer, que estas palabras tienen importancia para nosotros, los hermanos de esta iglesia de Manantial de Vida, en Cuenca, Ecuador. Entonces, a veces tenemos la tendencia de pensar, estas palabras son muy buenas en general para otras iglesias, pero también son para nosotros. Entonces, consideremos cómo apliquemos este pasaje a nuestras vidas personales y como iglesia. Dice así la palabra de Dios, Tito 2, 1 al 6. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas palabras de vida que nos enseñan qué es tener una relación contigo, qué es vivir en paz con nuestros hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos en esta mañana a considerar lo que tú quieres de nosotros. Tal vez necesitamos cambiar algo. Tal vez debemos arrepentirnos de algo. Señor, ayúdanos de ver claramente por tu palabra lo que es. Señor, ayúdanos de vivir y seguir adelante en nuestra fe para el bien de nuestros hermanos, como miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que Él sea glorificado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tal vez has visto esto, o tal vez has experimentado esto en tu propia vida, pero ¿qué pasa cuando unos padres dicen a su hijo, no hagan esto, por ejemplo, que no fumes, pero los padres igual siguen fumando? ¿El niño va a seguir el ejemplo o la enseñanza de las palabras o van a seguir el ejemplo que ven en sus padres? Van a seguir el ejemplo que ven, porque a veces escuchan las palabras, bueno, fumar no es tan bueno, supuestamente, pero mis padres siguen haciéndolo y todavía se ven muy bien, entonces está bien para yo también hacer lo mismo. Es muy fácil para los niños adoptar la misma hipocresía que ven en sus padres, lamentablemente.
Hay un dicho que dice el estándar más bajo de los padres suele ser o llega a ser el estándar más alto de los hijos. Tal vez podemos ver algo así también en la iglesia, espiritualmente. Vemos aquí en estos primeros versículos de capítulo 2 algo muy importante de cómo debemos vivir entre hermanos en la iglesia. Los mayores tienen una gran responsabilidad de enseñar y ejemplificar con su vida lo que quieren enseñar a los más inmaduros en la fe, y especialmente los con menos edad, los que tienen mucho más que aprender por experiencia, ¿no?, en este mundo, que los que con más edad pueden enseñar a los con menos edad. En la iglesia tenemos una excelente oportunidad de invertir los más mayores en los más jóvenes, ¿no? Cada uno hemos pasado por diferentes pruebas, dificultades, gozos, alegrías, y podemos compartir una palabra de ánimo, de exhortación para los menos maduros. En este nuevo capítulo, Pablo nos anima a hacer exactamente esto. Entonces tenemos que evaluar dónde estoy en mi vida. ¿Soy una persona mayor? ¿Soy una persona muy joven? Tal vez ahí en medio. ¿Y qué tengo yo que ofrecer a los demás? Tal vez pensamos, bueno, no tengo mucho que ofrecer. Pero no es cierto, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias, tenemos algunas cosas que hemos visto que Dios puede utilizar en nosotros para enseñar a otros, invertir en otros. Aquí tenemos una hermosa imagen de cómo debemos vivir en comunidad. Es excelente, y especialmente en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo y de Tito, las comunidades o las culturas eran más centradas en familia, en la comunidad. Hoy en día, poco a poco, aunque la gente latina es mucho más enfocada en la comunidad, en la familia, que por ejemplo los de mi país. Estamos llegando a ser más y más una cultura individualista en todos lados, en todas partes del mundo. Pero Dios no nos creó y no nos salvó para vivir independientemente de la iglesia. Dios nos creó a vivir en comunidad con nuestros hermanos en la fe. Entonces vamos a ver aquí algunas cosas, y como antes vamos a pasar versículo por versículo, evaluando, considerando lo que cada versículo tiene para nosotros. En versículo 1 de capítulo 2, Pablo dice, pero tú, hablando a Tito, ¿no? Está hablando directamente a Tito, pero tú habla o enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué dice pero tú aquí? Está ofreciendo un contraste con la vida de Tito. La vida de Tito debe ser bastante diferente con las personas que acaba de mencionar en los últimos versículos en capítulo 1. ¿Qué dice? Versículo 16. Leamos este versículo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, ahora hay un contraste entre los que de verdad conocen a Dios y los que no, ¿no? Entonces no seas así, Tito. Tú eres diferente, tú eres distinto. Nosotros los cristianos, los que de verdad conocemos a Cristo, también somos un pueblo diferente, somos distintos. Pero él sigue, pero tú habla. Entonces aquí tenemos alguna explicación, ¿no? O nos ayuda a recordar cuál es una de las responsabilidades principales del anciano, del pastor. Tito es como un anciano, ¿no? Porque Pablo lo deja ahí en Creta para establecer otros ancianos en las iglesias. Entonces,
Él tiene estas responsabilidades igual, porque Él tiene que enseñar tanto con sus palabras que con su vida a los que va a establecer como ancianos. Él tiene que hablar o enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hablamos un poco antes de qué es la sana doctrina, pero consideremos la sana doctrina de otra perspectiva. No vamos a leer, pero en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, vemos que la sana doctrina incluye las palabras de Cristo Jesús, sus enseñanzas, ¿no? Entonces, una parte son las enseñanzas de Jesús mismo. La otra parte es todo lo que está de acuerdo y lo que es conforme a la piedad. Cualquier palabra que sea conforme a la piedad, que va a producir en nosotros piedad, una piedad genuina, sincera, no solamente exteriormente estamos haciendo acciones, sino una piedad que fluye desde lo interior hasta producir en nosotros acciones exteriores, ¿no? Cada doctrina que es conforme a la piedad también es sana doctrina. Y toda esta sana doctrina viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Hoy en día somos muy bendecidos tener la Biblia. En el tiempo de Tito no tenía una Biblia así. Tenía el Antiguo Testamento y algunos escritos de Pablo y tal vez de unos otros hermanos apóstoles en la fe. Entonces, no tenía el canon cerrado como tenemos ahora. Entonces debemos valorar y usar siempre la palabra de Dios, porque ahora tenemos la revelación total y completa para nosotros, para saber qué es la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con todo lo que fluye de y está de acuerdo con el Evangelio de Jesús. Si es que yo o otra persona, igual como Pablo dijo, si es que alguien comienza a predicar un evangelio diferente, no que de verdad hay otro evangelio, pero que dicen que es un evangelio, pero no es el evangelio de Jesús, que la salvación viene solamente por la fe en Él, si que comienzan a proclamar un evangelio de prosperidad, de obras, de su autojusticia, debemos entonces rechazar, no aceptar, evaluar con la palabra de Dios, ¿no? Queremos hablar y enseñar todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo aquí asume que Tito y los otros ancianos van a vivir vidas consistentes con esta sana doctrina. Porque como ya mencionamos, un padre que enseña a su hijo, no hagas esto, pero sigue haciéndolo, no va a enseñar de verdad el mensaje correcto a su hijo. El niño va a escuchar con el oído un mensaje, pero va a aprender otro mensaje. Nosotros queremos enseñar tanto con nuestra vida que con nuestras palabras. Todo debe estar consistente. Y si no está consistente, debemos preguntarnos, tal vez algo está mal en mí. Algo tal vez debo cambiar en mi vida para poder enseñar con mi vida y con mis palabras la doctrina correcta. En pocas palabras, el evangelio verdadero resulta en piedad. Personalmente, entonces, tenemos que preguntarnos, ¿veo piedad en mí, en mi vida? Nosotros somos expertos en el autoengaño, entonces posiblemente podemos decir, sí, por supuesto, yo veo piedad en mi vida, claro, no hay problema. Pero tal vez sería necesario también preguntar a otros que nos conocen mejor, ¿ves piedad en mí? Pero como digo a algunas personas quien aconsejo,
Para hacer esa pregunta debemos estar listos y preparados para recibir la respuesta, que tal vez va en contra de lo que queremos escuchar. Pero debemos ver piedad en nuestra vida, ver el fruto del Espíritu en nosotros. Y otros también deben poder ver ese fruto en nuestra vida. Si no, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Pero pasemos al versículo 2. Dice que los ancianos sean, y después continúa y nos da una lista de cómo deben ser, pero los ancianos. Ahora, nosotros vemos aquí en capítulo 2 la misma palabra en español que vimos en capítulo 1, en versículo 5, donde Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta para establecer ancianos en cada ciudad. Y ahora, en capítulo 2, está hablando de otros ancianos. No tenemos esta diferencia en español ni en inglés, pero en el griego habían dos palabras diferentes para diferenciar y que Pablo utilizó para diferenciar la posición de pastor anciano y esta palabra anciano que se refiere a personas mayores en edad, los que tienen más edad que otros. Entonces, estas personas con su edad deben vivir en esta manera, como cristianos, como personas que dicen que creen y profesan conocer a Cristo. Vemos también esta diferencia, si quieren buscar luego, en 1 de Timoteo 5:1, que Pablo usa otra palabra para los ancianos, siendo personas, hablando de la edad de una persona, y no necesariamente de una posición de liderazgo en la iglesia. En esta parte, nosotros, algunas semanas pasadas hablamos de los requisitos de los pastores, ¿no? Que para ser un anciano, que para ser un pastor, tiene que cumplir con estos requisitos. Pero en este proceso también hablamos de que es necesario que todos desarrollen en ellos, todos los cristianos desarrollen esas características, ¿no? Que sí, específicamente son para los pastores, pero Dios también quiere ver estos en todos nosotros. Y ahora en capítulo 2 vemos un poco de la comprobación de esta idea, de que ahora Pablo da una lista de cómo deben ser los ancianos, las ancianas, las jóvenes y los jóvenes. Entonces vemos aquí que hay una expectativa de Dios para todos vivir vidas piadosas. Entonces vemos, versículo 2, que los ancianos sean, y ahora tenemos la lista, que sean sobrios. Una persona sobria evite la extravagancia y excesos. Puede ser con comida, puede ser con alcohol, puede ser con otros tipos de lujos. Esta persona, aunque tal vez tenga mucha riqueza, vive una vida modesta, ¿no? Entonces no está viviendo, gastando todo el dinero en los placeres que este mundo nos ofrece, sino que vive una vida modesta, aunque con mucho dinero. Y hay personas así, que son fieles, que tienen mucho dinero, pero ayuda mucho al reino de Dios, ¿no? En su avance, con sus donaciones, sus ofrendas, sus diezmos, pero también que viven vidas modestas. Entonces, al ver su vida, no pensaríamos nosotros, que tiene millones y millones de dólares. Pero hay personas que tienen suficiente dinero, pero no viven vidas extravagantes. A esto se refiere Pablo, que sean sobrios, modestos, moderados, que también sean sobrios, dice, que no es una persona muy trivial, una persona muy superficial,
Tal vez tenemos la tendencia, especialmente entre varones, de evitar temas o aspectos en nuestras conversaciones muy profundos o muy serios o muy graves. A veces hablar de nuestros problemas tenemos que ser vulnerables, ¿no es cierto? Y para ser un hombre tiene que ser fuerte, no ser vulnerable nunca jamás. Esto no es ser un hombre, pero no es tal vez ser un hombre según la definición del mundo. Pero consideremos a Cristo, que era manso y humilde, y era la mejor representación de masculinidad. Entonces nosotros debemos, solamente porque queremos ser fuertes y hombres, no tal vez menospreciar el ejemplo de Cristo. Debemos imitar su ejemplo, ¿no? Y ser personas serias, que podemos tener una conversación seria. Cuando un hermano está con mucho dolor, con muchos problemas, estamos ahí, listos para aconsejar, listos para escuchar, listos también de exponer las luchas que tenemos en nuestras propias vidas. Creo que todos tenemos esta tentación de presentarnos en la mejor forma. Tengo las luchas y las pruebas, pero nunca voy a explicar cuáles son. No quiero que ustedes vean lo deficiente en mí. Entonces, tenemos que cambiar esta manera de pensar y de actuar. También son prudentes. Deben ser prudentes, tienen un discernimiento y un buen juicio. Son sabios, en otras palabras. Son personas que pueden ver una situación y tomar la mejor decisión para el bien de otras personas. Pero de ahí dice, sanos y da una lista de 3 cosas. Estos ancianos son sanos en primer lugar, en la fe. En la fe. Ellos, durante su vida, que ellos tienen mayor edad, ¿no? Estos ancianos. En este tiempo, ellos han visto la fidelidad de Dios. Ellos son sanos en esta fe. Esta fe es tal vez más fuerte en ellos, porque ellos han pasado por más problemas, más dificultades y han visto la bendición, la fidelidad de Dios. Pero también en el amor tanto a Dios, son sanos en esto porque ese es el primer amor que ellos deben tener, el amor para Dios y luego también para su prójimo, ¿no? En este amor es para otros. Y número 3, en la perseverancia o la paciencia, que ellos perseveran hasta el fin, son pacientes en medio de dolor, en medio de pruebas y dificultades, reconociendo la fidelidad de Dios, como ya consideramos. Entonces, los ancianos son así, o deben ser así, dice Pablo. Pero jóvenes varones, presten atención, que aunque Pablo menciona esto directamente a los ancianos, ustedes, si Dios permite, eventualmente van a ser los ancianos de la iglesia. Deben estar preparándose para este momento ahora. Deben estar desarrollando en ustedes mismos estas características para poder bendecir y preparar a los jóvenes futuros. Esto es ahora para los ancianos ahora, pero también son para todos los varones que deben producir en ellos estas características. Y para los hermanos que tienen más edad, que tal vez no estamos hablando de que lleva más tiempo en la fe, pero con más edad, les pregunto, ¿qué están haciendo para cumplir con este mandamiento de Dios? ¿Qué están haciendo para desarrollar esta piedad en ustedes? Yo he visto esta piedad en diferentes formas, este fruto en diferentes formas en los hermanos de la iglesia, pero no
no estemos contentos en donde estamos espiritualmente. Debemos seguir madurando, debemos seguir creciendo en la fe. Siempre hay algo más que mejorar en nosotros. Pidamos la ayuda de Dios para hacerlo mejor. En versículos 3 al 5, Pablo dedica más tiempo hablando a las ancianas, a las mujeres. En el primer capítulo él habló mucho a los líderes, a los ancianos, ¿no?, de la iglesia, los pastores, los que van a dirigir, los que van a tener supervisión espiritual sobre los de la iglesia. En versículo 2 habla a los ancianos, pero en estos versículos 3, 4 y 5, él habla directamente a las ancianas. No está refiriéndose a las pastoras aquí. Esta posición no existe en la iglesia. Aún mi esposa, la esposa de Matt, Amy, ellas no son pastoras, son esposas de los pastores. Tengamos mucho cuidado de cómo consideramos a las mujeres en la iglesia. Y especialmente aquí vemos que está hablando a ancianas, como los ancianos que tienen más edad. Las con más edad. Hay un hermano, tal vez, no sé si conocen, él ha escrito varios libros, él es ecuatoriano, él vive en Quito, se llama Joselito Orellana, es un buen amigo nuestro y él nos contó que una vez hubo un hermano que vino a la casa de ellos para conversar, creo acerca de algún problema que tenía. Y vio la sabiduría del hermano Joselito y en el transcurso de ese tiempo juntos, Joselito dijo que los pastores también en la palabra de Dios se llaman obispos, ¿no? Y él dijo, entonces, hermano, usted es obispo y su esposa es obispa, ¿sí? Y él, riéndose mucho, dijo, sí, yo soy el obispo y ella la avispa. Entonces, pero no es así. Las mujeres no son pastoras. Tengamos mucho cuidado, pero está hablando mucho de la importancia de las mujeres en la iglesia. Leamos versículos 3 al 15. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, Pablo habla de dos aspectos, del carácter de las ancianas y del trabajo de las ancianas. Entonces, dice que sean así, reverentes, que tienen una vida respetable, ¿no? Que ellas, nosotros leyendo esta lista, tal vez viene a la mente una mujer en particular, alguien que lleva años en la fe, alguien que se porte muy bien, es una mujer muy piadosa. Tal vez alguien viene a la mente así, alguien reverente, con ese tipo de vida respetable. No calumniadoras, dice, no calumniadoras. Los hombres muchas veces tienen la tendencia de abusar físicamente a otras personas, ¿no es cierto? Los hombres responden muchas veces con su cuerpo y las mujeres a veces tienen la tendencia de abusar verbalmente a las otras personas. Igual, por eso Pablo dice que no sean calumniadoras. La palabra en el griego muchas veces se utiliza para referirse a Satanás, el quien nos acusa, ¿no? Entonces, igual Jesús dijo que el padre de los que no creen en Dios es Satanás, ¿no? Satanás hace mucha destrucción.
Así vemos aún en el uso de esta palabra en el griego, que ser una persona así calumniadora también resulta en mucha destrucción. Entonces Pablo no quiere que las mujeres sean así, sino que evitan esto. Dice no esclavas al vino. No dice que no toman vino, no esclavas al vino. Esto debe ser, podríamos cambiar la palabra vino para cualquier otra cosa. No debemos ser esclavos a ninguna otra persona o cosa. Solo esclavos ¿de quién? De Dios. Debemos ser esclavos de Dios. Una anciana cristiana que busca alivio de sus problemas en el alcohol o que simplemente no puede controlarse, no demuestra fe en Dios. También trae deshonra en el nombre de Dios. Daña a la reputación de la iglesia y puede también llevar a otros a hacer lo mismo. Por eso es de tanta importancia que ellas provean un buen ejemplo a los demás. Ahora, también dice maestras del bien. Ahora vamos a ver qué deben enseñar, cómo deben vivir con las jóvenes. Tienen el rol y el llamado de Dios para enseñar. Yo he hablado con algunas mujeres en los últimos años que dicen, pero ahora no puedo ser pastora, entonces ¿qué me queda hacer en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Porque yo siento el don de enseñar, de predicar. Y muy bien, necesitamos mujeres que van a predicar, necesitamos mujeres que van a enseñar, necesitamos mujeres capacitadas para hacer esto. ¿A quién? A otras mujeres específicamente, también a los niños, ¿no? Pero específicamente a otras mujeres. ¿A quién aquí dice que deben enseñar? Deben enseñar a las jóvenes. Entonces, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, está hablando específicamente de las jóvenes casadas, ¿no? Las que tienen maridos. Y dice que tienen que amar. Y dice a sus maridos y a sus hijos. No dice solamente a su familia. A veces es muy fácil amar a sus niños y no a su marido. Porque los maridos a veces somos muy fuertes de carácter, que a veces es difícil para muchas mujeres vivir en paz y en armonía con sus maridos. Pero tienen que aprender a amar a sus maridos. Vemos esto en Efesios 5, en Colosenses 3. En otras partes del Nuevo Testamento, que este amor se expresa en diferentes maneras, en respeto y en sumisión. Es decir, que ellas siguen el liderazgo de su marido. Es una manera que pueden amar a ellos. Pero también tiene que amar a sus hijos. Nosotros tenemos la idea que es muy fácil para todas las mujeres amar siempre a sus hijos. Y ciertamente hay un deseo maternal de ellas para proteger, para cuidar, para amar en ese sentido, para muchas mujeres. Pero el amor va mucho más allá que esto. El amor verdadero para los hijos también incluye instrucción, incluye corrección y disciplina. Esto es a veces muy incómodo para nosotros, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo tengo que disciplinar a mis hijos, muchas veces les digo, me duele castigarte, me duele disciplinarte, no me gusta, no quiero, pero te amo y por eso te disciplino. Es necesario por el amor. En Proverbios aprendemos que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Entonces, parte del amor es proveer, es cuidar, es tener estos buenos sentimientos que expresamos a nuestros hijos, pero también es responder en una manera adecuada a su desobediencia y disciplinar cuando sea necesario.
Pero también a todas las jóvenes deben enseñar a ser así, a ser prudentes. Ya consideramos esta idea con los ancianos, ellas también deben ser prudentes. De hecho, está hablando a todos los cristianos ser prudentes, porque luego en versículo 6 también dice esto, exhorta a los jóvenes ser prudentes. Y las ancianas tienen que enseñar tanto con sus palabras que con su vida. Entonces, Pablo espera que ellas también, las ancianas, van a ser prudentes para poder enseñar en la mejor forma a las jóvenes. Todos tenemos este llamado de vivir vidas prudentes, pero también puras, castas, que moralmente ellas quieren ser puras, ¿no? Cuidadosas de su casa o de su hogar. ¿Esto quiere decir que la mujer está limitada a trabajar solamente en la casa? No, obviamente que no. Vemos esto, solo tenemos que leer Proverbios 31 y vemos que las mujeres frecuentemente salían para hacer sus negocios, ¿no? Pero su primera responsabilidad es a su marido y a su familia. Esta es su primera responsabilidad. Igual que con el hombre, su primera responsabilidad no es a su trabajo, no es a la iglesia, no es a otras personas, sino es a su mujer y a sus hijos. Esta es la primera responsabilidad de cada persona casada, sea hombre, sea mujer. Pero la mujer se llama ayuda idónea. Entonces su primera responsabilidad es para su marido y sus hijos. También dice que sean buenas. Nosotros, tal vez viene a la mente muchas ideas de qué significa ser buena. Es algo positivo, ¿no? Que vemos en ellas una amabilidad, una misericordia, una compasión para los demás, para los de su familia y otros. Entonces, les pregunto a todas las mujeres, examinar, evaluar su vida. ¿Están produciendo en ustedes estas características que vemos aquí? Dice aquí al final, sujetas a sus maridos. Obviamente no está refiriéndose al hecho de que son esclavas, que son posesiones de sus maridos. Los maridos no son los amos de sus mujeres, especialmente hablando del hogar cristiano, porque nosotros somos coherederos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, yo soy hijo de Dios, mi esposa es hija de Dios. Entonces, ninguno de nosotros somos mejor que el otro. Nunca debemos tener o adoptar esta mentalidad. Pero la sumisión significa que la mujer está dispuesta a seguir el liderazgo de su marido. Sea difícil, sea fácil, este es el llamado que tiene, de seguir el liderazgo de él. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice todas estas cosas? ¿Por qué enseñan las ancianas a las jóvenes de vivir en esta manera? Vemos esto en versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no sea deshonrada entre los demás. Hay personas que no conocen nada de la Biblia, que no saben nada de lo que creemos. Pero nosotros comenzamos a hablarles de el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios de tomar una vida y transformarla para ser una mejor persona, etcétera, etcétera. Pero ven en nosotros odio, rencor, resentimiento, personas esclavas al vino, tal vez personas no sobrias, no serias, y van a pensar, qué interesante, Dios tiene tanto poder, pero esta persona sigue igual. No debe ser así. Queremos que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es lo más importante y debe ser suficiente motivación para nosotros vivir vidas piadosas. ¿Qué es el fin del hombre? De glorificar a Dios
y disfrutarle para siempre. Disfrutar de Él para siempre. Este es el fin de todos nosotros. Entonces, vemos esto específicamente en el comportamiento de las mujeres, ¿sí? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, deben vivir así y enseñar así. Pero también vemos esto es una aplicación para todos nosotros. Porque nosotros debemos querer ver la gloria de Dios aquí en este mundo. Y Pablo termina este pasaje diciendo, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. No es muy típico ver prudencia en los jóvenes. Entonces Pablo tiene que animar y exhortar a los jóvenes a vivir en esta manera. Y a Tito específicamente, decir y animar verbalmente y con su vida que los jóvenes deben y pueden ser prudentes con la ayuda de Dios. Jóvenes, ustedes tienen una gran oportunidad de impactar a este mundo, porque si Dios permite, les quedan muchos años más de vida, muchos años para servir al Rey, muchos años para servir al pueblo de Dios. Entonces, deben desarrollar en ustedes mismos esta prudencia. Cada iglesia tiene, ninguna iglesia es perfecta, ¿no es cierto? Porque está compuesta ¿de qué? De pecadores, personas imperfectas. Cada iglesia tiene áreas donde puede crecer y cambiar. Tal vez debemos orar y pedir de Dios cómo podemos nosotros como iglesia cambiar y mejorar. ¿Cómo podemos exhortar los unos a los otros, vivir en la mejor manera? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo ayudar a mis hermanos si no estoy aquí? Si no vengo, si no participo. Un día a la semana es muy poco. No queremos exigir a nadie que haga ciertas cosas porque no queremos caer en el legalismo de, para ser cristiano tengo que hacer esto y esto y esto. Pero hay que examinar, ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cómo estoy bendeciendo a los hermanos? Yo veo, tal vez estoy equivocado, que es una área que podemos como iglesia crecer y madurar. Evaluar cada uno de nosotros, ¿qué es más importante? Lo que el mundo dice, que el tiempo con el trabajo, el tiempo con familia carnal, o tal vez tiempo dedicado al servicio de Dios con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que adoptar una mentalidad eterna, una perspectiva eterna. No pensemos en ahora y mañana y esta semana y este mes y este año nomás. Adoptemos una perspectiva mucho más grande de la eternidad, porque eventualmente este mundo pasará. No vamos a seguir viviendo en este mundo, pero sí vamos a seguir viviendo con nuestro Rey. ¿Cómo podemos como cristianos vivir en la mejor manera posible para proclamar a este mundo el poder de Dios de transformar para sí un pueblo, para redimir para sí mismo un pueblo, para su gloria? Tal vez no eres cristiano, no eres parte de ninguna iglesia. Y tal vez quieres ser parte de una familia así. Dios te ofrece salvación. Dios extiende la mano de salvación para que puedas ser parte de su familia, de esta familia. Solo tienes que creer en lo que Jesús hizo por ti, en su muerte de sustitución, arrepentiéndote de tus pecados. Y Dios va a aceptarte y puedes ser parte de su familia. Pero los demás de nosotros pidamos cómo podemos usar
nuestro tiempo, usar nuestro ejemplo, usar nuestro testimonio de la mejor manera para alcanzar a este mundo perdido. ¿Cómo podemos usar mi tiempo, usar nuestro tiempo para el bien de los hermanos? No en esta idea abstracta de que sí existen hermanos en Cristo, pero que ustedes son mis hermanos en Cristo. ¿Cómo puedo yo servirles a ustedes? Debo preguntarme yo, a mi persona, esta pregunta, porque yo también tengo áreas que mejorar. Yo soy débil, yo soy pecador, también soy una persona egoísta, pero tengo que pedir que Dios me ayude. Todos nosotros hagamos esto. La iglesia no está compuesta de personas perfectas, sino de pecadores que mano en mano quieren proclamar la gloria de Cristo y su misericordia de salvarnos. Hagámoslo juntos. Oremos, hermanos.